Escucha esto con atención. Una mujer probó a su familia fingiendo ser pobre completamente. Durante años nadie supo la verdad. Ella quería descubrir quién la respetaba realmente. La nuera la humilló públicamente y la echaron de la casa esa misma noche. Dale like y dime desde qué ciudad me ves. Lo que hizo al amanecer los destruyó. Hay personas que deberían conocer su lugar. Palabras que Sofía pronunciaba con sonrisa, que elegancia fingía sin ocultar desprecio, que tono contenía perfectamente. Resonaban en salón, que reunión familiar llenaba mediante 50 invitados, que celebración compartían sin anticipar, que humillación sería ejecutada tan deliberadamente apropiadamente. Estaba sentada sola en mesa, apartada cerca de entrada, posición que aislamiento comunicaba sin ambigüedad, cuando Sofía, nuera de 35 años, que hijo había elegido sin consultar, decidía que anciana pobre que yo representaba no merecía compartir mesa principal con familia que estatus demostraba sin cuestionar apropiadamente. Me llamo Margarita Vidal, 70 años, viuda de empresario que fortuna acumuló mediante 5 décadas, que trabajo sostenido construía sin heredar, patrimonio que controlaba alcanzaba 30 millones, que inversiones generaban sin ostentar, cuando discreción era valorada sobre exhibición apropiadamente. Esposo Ricardo falleció hace 5 años dejándome no solo riqueza, sino estructura empresarial que 200 empleados sostenían sin interrumpir. Pero decisión que tomé inmediatamente después de funeral fue radical, sin anticipar que desaparecería de vida pública sin revelar paradero que familia conocería exactamente apropiadamente. Durante 3 años que siguieron a muerte de Ricardo observaba desde distancia, mediante reportes que contadores proporcionaban sin contacto directo, que hijo Marcos, ahora de 48 años, asumía que herencia fue distribuida mediante testamento que abogados ejecutaban sin revelar contenido completamente. Pero verdad que Marcos desconocía era devastadora sin anticipar que testamento establecía que control permanecía conmigo hasta muerte sin transferir y que familia vivía mediante subsidio que yo proporcionaba sin revelar fuente exactamente apropiada. Y lo que convertía situación de compleja explosiva era que decisión tomaría dentro de horas transformaría lujo que disfrutaban en pesadilla financiera que desesperación produciría apropiadamente. Hace 2 años, después de distancia que permitía que perspectiva fuera ganada sin interferir, ejecuté experimento que verdad revelaría sin ambigüedad. Aparecería como anciana pobre solicitando refugio que familia proporcionaría sin reconocer cuando apariencia fue modificada completamente apropiadamente. Modificación no fue superficial, sino total mediante cirugía plástica que rostro alteraba sin ser reconocible, tinte que cabello transformaba de plateado a castaño opaco, lentes que visión corregían sin estilo, y postura que años agregaba encorvando deliberadamente apropiada. Nombre que adopté fue Magdalena Silva, anciana que documentación falsa establecía sin violar ley, cuando identidad alternativa fue estructurada mediante abogado que discreción garantizaba apropiadamente. Cuando aparecí en puerta de mansión que Marcos habitaba sin pagar cuando yo proporcionaba mediante estructura que anonimato protegía, reacción fue reveladora sin sorprender completamente, que Sofía demostraba hospitalidad performativa que audiencia motivaba sin genuinidad apropiada. Señora Silva, saludaba con sonrisa que fotografía merecía sin ser cálida, caridad es virtud que practicamos sin rechazar. Puede quedarse temporalmente usando habitación que servicio ocuparía sin incomodar apropiadamente. ¿Te ha pasado algo similar? Cuéntame abajo. Habitación que asignaban era pequeña sin ventana, ubicada junto a lavandería que ruido generaba constantemente y amueblada con mínimo que funcionalidad proporcionaba sin comodidad apropiada. Durante 2 años que seguirían viviendo como Magdalena Silva, observaría sin intervenir cuando familia ejecutaba rutina que valores revelaba sin disimular completamente apropiada. Pero lo que nadie anticipaba era que paciencia que cultivaba acumulando evidencia terminaría exactamente esta noche, cuando humillación cruzaba línea que tolerancia no nerdonaría sin penalizar apropiadamente. Reunión que celebraba era aniversario de matrimonio que Marcos y Sofía compartían, 10 años que festejaba
realizaban mediante fiesta que 50 invitados asistían sin que yo fuera incluida naturalmente, cuando Magdalena era anciana pobre que Caridad acogía sin merecer celebrar apropiadamente. Mesa donde fui sentada sin consultar estaba posicionada estratégicamente, cerca de entrada que corrientes generaban enfriando, distante de mesa principal, que 15 personas ocupaban sin incluir, y visible suficientemente que humillación sería observada sin ocultar completamente apropiadamente. Invitados que observaban intercambiaban miradas que incomodidad refleja sin intervenir, cuando confrontación era evitada sin arriesgar apropiadamente. Pero Sofía, quien control ejercía sin sutileza, decidía qué mensaje debería ser enviado sin ambigüedad apropiadamente. Se acercaba con copa que champán contenía, sonriendo con malicia que ojos expresaban sin ocultar completo. Magdalena pronunciaba nombre falso con énfasis que con descendencia comunicaba. Celebración es para familia que pertenece sin incluir quienes caridad reciben temporalmente apropiadamente. Hay personas que deberían conocer su lugar, continuaba con voz que elevaba suficientemente que todos escucharan sin gritar, y su lugar no es aquí celebrando con quienes logros han alcanzado sin depender apropiadamente. Silencio que cayó era absoluto cuando 50 pares de ojos observaban sin intervenir. Algunos bajaban mirada cuando vergüenza ajena era experimentada sin defender, otros observaban con curiosidad qué drama motivaba sin empatía, y Marcos permanecía inmóvil sin defender, cuando madre disfrazada era atacada públicamente apropiada. Y fue en ese momento que comprendí algo devastador, que hijo que crié durante 48 años priorizando valores sobre riqueza, había sido transformado mediante matrimonio que lo corrompía, que corrupción siempre existió siendo revelada finalmente cuando circunstancia la exponía apropiadamente. Pero humillación no terminaba con palabras, sino que escalaba mediante acción, que crueldad demostraba sin límite apropiada. Además, continuaba Sofía con decisión que consultó previamente con Marcos según gestos que intercambiaban confirmaban. Caridad que proporcionamos durante 2 años ha sido suficiente sin extender apropiada. Entonces le solicito que empaque pertenencias partiendo esta noche sin postergar, cuando generosidad tiene límites que no deben ser abusados apropiadamente. Era expulsión ejecutada públicamente sin privacidad que dignidad habría proporcionado. 50 testigos observaban sin defender, cuando anciana pobre era desalojada sin refugio que noche proporcionaría apropiadamente. Me levanté sin protestar, cuando dignidad demandaba que retiro fuera ejecutado sin dramatización, que víctima ejecutaría justificadamente. Caminaba hacia habitación, que pertenencias contenía sin mirar atrás, cuando lágrimas habrían sido desperdicio apropiadamente. Empacaba maleta pequeña que Magdalena poseería sin exceder, cuando personaje demandaba autenticidad apropiada. Pero antes de partir, ejecutaba llamada que transformaría familia completamente mediante decisiones que amanecer revelaría apropiadamente. Contactaba al licenciado Mendoza, abogado que décadas manejaba asuntos sin fallar. Decisión fue tomada sin vacilar. Mañana temprano, ejecuté protocolo que discutimos sin postergar apropiado. Protocolo que mencionaba era devastador sin exagerar, que subsidio que familia disfrutaba sería cortado completamente, que propiedad donde vivían sería reclamada sin extensión, y que verdad sería revelada sin piedad. Salía de mansión sin despedirse, cuando silencio comunicaba más que para. Nadie me siguió. Nadie preguntó dónde dormiría. Nadie notó que anciana que despreciaban controlaba exactamente el futuro que disfrutaban sin ser apropiado. Pero amanecer revelaría verdad que transformaría celebración en pesadilla, cuando realidad penetraba sin defensas apropiadas. Noche que pasaba después de expulsión, no fue en refugio que caridad proporcionaría, sino en suite presidencial que hotel 5 estrellas redecía sin ostentar, cuando ubicación era discreta apropiada. Transformación comenzaba inmediatamente, que apariencia que Magdalena Silva proyectaba sería eliminada, restaurando Margarita Vidal sin demora apropiadamente. Lentes de contacto que color modificaban fueron removidos, revelando ojos verdes que años preservaban sin deterioro. Peluca que cabello castaño fingía fue reemplazada por plateado natural que estilista cortaba elegantemente, y postura que encorvaba fue corregida mediante fisioterapeuta que músculos relajaba sin dolor. Pero transformación más significativa
significativa no fue física sino mental, mediante claridad, qué decisión proporcionaba, qué familia que despreciaba sin reconocer, enfrentaría consecuencias, qué comportamiento merecía sin tolerar. Durante 2 años que experimento, ejecutaba viviendo como anciana pobre, evidencia acumulaba mediante observación, que 20 cuadernos llenaban sin exagerar, conversaciones que desprecio contenían sin disimular, decisiones que egoísmo motivaba sin considerar, y comportamiento que valores carecía sin cultivar. Recordaba conversación que escuché hace año cuando Sofía discutía con amiga durante almuerzo, que casa compartían sin anticipar, que anciana escuchaba sin detectar apropiado. Suegra de Marcos falleció hace 5 años, dejando fortuna que 20 millones representaba supuestamente. Compartía Sofía con tono que cálculo contenía, pero testamento distribuyó mediante estructura que Marcos no controla completamente, todavía apropiadamente. ¿Cuándo hereda sin restricción?, preguntaba amiga con curiosidad que chisme motivaba. Abogados mencionan que control total será transferido cuando Margarita sea declarada fallecida oficialmente o cuando 75 años alcance sin aparecer apropiadamente. Respondía Sofía con información que parcial era sin conocer completa. Pero lo que Sofía desconocía era devastador sin anticipar, que declaración de fallecimiento nunca ocurriría porque Margarita estaba observando y que 75 años eran 5 años distantes sin alcanzar. Entonces estrategia es mantener apariencia sin esfuerzo genuino hasta control sea transferido a pronto. Continuaba Sofía con pragmatismo que empatía carecía. Anciana que acogimos es molestia sin negar, pero imagen que proyecto mediante caridad compensa incomodidad que presencia generante. Además, añadía con risa que crueldad contenía. Marcos es débil sin voluntad, que confrontación. Entonces decisiones son ejecutadas mediante mí, sin resistencia que él proporcionaría si carácter tuviera. Era revelación que validaba sospecha que años sostenía, que Marcos no fue víctima de influencia, sino participante pasivo, que responsabilidad compartía mediante complicidad, que silencio establecí. Pero conversación más devastadora que documentaba ocurrió hace 3 meses, cuando Marcos discutía con Sofía sobre problema que yo representaba sin saber que escuchaba apropiadamente. Magdalena ha estado aquí 2 años sin partir, mencionaba Marcos con frustración que tono contenía. ¿Cuándo será apropiado sugerir que busque alternativas sin parecer crueles? Apropiadamente. Nunca, respondía Sofía con firmeza. Anciana que acogemos proporciona imagen que beneficia sin costo significativo, pero cuando se torna inconveniente, será removida sin ceremonia apropiada. ¿Y si resistencia ofrece?, preguntaba Marcos con duda que voz contenía. No ofrecerá, aseguraba Sofía con confianza que subestimación sostenía. Ancianos sin recursos no tienen opciones que resistencia permitirían ejecutando a propósito. Era cálculo que error fundamental contenía, que asumían que Magdalena era realmente anciana sin recursos, cuando realidad era inversa completamente. Y comprendí entonces algo profundo sobre el poder, que quienes lo subestiman en otros frecuentemente son quienes más brutalmente lo pierden, cuando realidad corrige percepción que arrogancia distorsiona. Amanecer llegaba mediante luz que ventana penetraba sin cortinas que bloquear. Llamada que ejecutaba a las 6 de la mañana contactaba a licenciadosa que instrucciones esperaba sin dormir. Licenciado, proceda sin demora ejecutando protocolo completo apropiadamente. Instruía con voz que firmeza contenía sin vacilar. Confirmado, respondía Mendoza con profesionalismo que décadas cultivaba. Primera fase será ejecutada dentro de 2 horas, cuando bancos abren sin postergar apropiadamente. Protocolo que diseñamos durante año que preparación requería consistía en 5 fases, que devastación maximizaban sin ser cruel necesariamente, sino consecuencia que comportamiento merece apropiado. Fase primera, cuentas bancarias que Marcos accedía mediante tarjetas que yo proporcionaba sin revelar serían bloqueadas inmediatamente sin advertencia previa.
Fase segunda, propiedad donde vivían. Registrada bajo estructura que anonimato protegía, recibiría notificación de desalojo que 30 días proporcionaba sin extender. Fase tercera, posición que Marcos ocupaba en empresa familiar como vicepresidente ejecutivo con salario de 500,000 años. Sería terminada sin liquidación, que incompetencia no merecía. Fase cuarta, autos, membresías, seguros y servicios que yo financiaba mediante estructura que ocultaba serían cancelados simultáneamente, sin excepción. Fase quinta, verdad sería revelada mediante reunión que convocaba sin consultar que Magdalena Silva era Margarita Vidal sin fingir estructura fue diseñada no solo penalizando sino enseñando que el lujo que disfrutaban no fue ganado mediante esfuerzo, sino potronado mediante generosidad que abusaban sin reconocer Durante horas siguientes que fases eran ejecutadas progresivamente, investigador que contrataba reportaba reacciones que Marcos y Sofía experimentaban sin anticipar. Fase primera fue descubierta a las 9 cuando Sofía intentaba pagar desayuno en restaurante que frecuentaba sin considerar costo. Tarjeta fue rechazada mediante mensaje que saldo insuficiente indicaba sin explicar. Debe ser error del banco, murmuraba con incomodidad. ¿Qué situación genera? Intentaba segunda tarjeta que respuesta idéntica producía sin funcionar. Llamaba a Marcos que todavía dormía sin anticipar. Tarjetas no funcionan sin razón. Contacta banco verificando sin demora apropiadamente. Marcos contactaba mediante teléfono que banco proporcionaba esperando 20 minutos que cola representaba. Prioridad. Respuesta que recibía fue devastadora sin anticipar. Señor Campos, cuentas que accedía fueron cerradas mediante titular que autorización revocaba sin explicación adicional apropiadamente. Titular repetía con confusión que procesamiento requería. Cuentas son mías sin titular adicional apropiadamente. Negativo, corregía representante con datos que sistema proporcionaba. Titular registrado es Margarita Vidal, que control absoluto ejerce sin compartir apropiadamente. Era revelación que shock producía sin comprender todavía completamente, que madre que asumía fallecida controlaba cuentas que usaba sin saber apropiadamente. Pero shock apenas comenzaba cuando fases subsecuentes serían ejecutadas sin piedad apropiadamente. Fase segunda fue ejecutada simultáneamente mediante courier, que entregaba sobre certificado a las 10 de la mañana sin demora. Sofía firmaba recepción sin anticipar contenido que devastación produciría sin recuperar apropiadamente. Sobrecontenía notificación legal que 3 páginas ocupaban sin ambigüedad. Propiedad ubicada en Avenida Reforma 24/7, será reclamada mediante titular registrado que desalojo demanda sin extensión. Plazo proporcionado es 30 días calendario sin negociar apropiadamente. Firmado, licenciado Enrique Mendoza representando Margarita Vidal, titular única sin compartir apropiadamente. Sofía leía sin comprender inicialmente cuando shock bloqueaba procesamiento. Nombre que aparecía era imposible sin explicar. Que Margarita Vidal, suegra que asumía fallecida hace 5 años, era titular que propiedad controlaba sin revelar apropiadamente. Marcos, gritaba con pánico que control perdía sin mantener. Notificación dice que tu madre es dueña sin explicar cómo cuando falleció hace años apropiadamente. Marcos arrebataba documento leyendo con manos que temblaban sin controlar. Imposible, murmuraba repetidamente sin aceptar. Madre falleció sin dejar testamento que abogados revelaran completamente apropiadamente. Entonces contacta abogados verificando sin demora. Demandaba Sofía con voz que histeria contenía sin modelo. Notificación tiene 30 días que insuficientes, son mudando sin alternativa apropiadamente. Pero antes de llamada a ser ejecutada, fase tercera aterrizaba mediante email que Departamento de Recursos Humanos enviaba sin consultar. Señor Marcos Campos, posición como vicepresidente ejecutivo es terminada efectiva inmediatamente sin liquidación. Decisión fue ejecutada mediante junta directiva que votación unánime sostenía sin apelar apropiadamente. Era terminación que shock multiplicaba sin anticipar que no solo propiedad era perdida sino ingreso que estilo de vida sostenía apropiadamente.
Y lo que convertía situación de crítica a desesperada era que fase cuarta se manifestaba mediante notificaciones múltiples que llegaban simultáneamente sin piedad apropiada. Concesionario contactaba mediante mensaje. Señor Campos, pago mensual de vehículos que 3 representan está vencido sin liquidar. Favor regularizar dentro de 48 horas o unidades serán recuperadas apropiadamente. Club deportivo que membresía proporcionaba enviaba email. Membresía familiar ha sido cancelada mediante titular que autorización revocaba sin reembolsar apropiadamente. Compañía de seguros notificaba. Pólizas que 5 miembros cubrían fueron canceladas sin renovar cuando pago no fue procesado apropiadamente. Era cascada que devastación producía mediante timing, que coordinación perfecta ejecutaba sin casualidad apropiada. Marcos y Sofía permanecían paralizados, sin reaccionar, cuando cerebros procesaban sin completar apropiadamente. ¿Qué está ocurriendo?, preguntaba Sofía con voz que quebraba sin controlar. Todo colapsa simultáneamente sin explicación que conecta apropiadamente. Madre, susurraba Marcos con comprensión que emergía finalmente. Notificación mencionaba que Margarita Vidal es titular, sin fallecer apropiadamente. ¿Está sugiriendo que madre está viva sin haber fallecido?, preguntaba Sofía con incredulidad que tono contenía. Funeral fue ejecutado con ataúd que cementerio contiene sin cuestionar apropiadamente. Funeral fue cerrado sin permitir que viéramos cuerpo directamente, recordaba Marcos con claridad que shock proporcionaba. Abogados explicaron que condición médica requería que ataúd permaneciera sellado sin abrir apropiadamente. Entonces, posibilidad existe que funeral fue fingido sin morir realmente, concluía Sofía procesando implicaciones que revelación produciría apropiadamente. Y fue exactamente en ese instante que comprendieron sin ambigüedad que anciana que despreciaron durante 2 años sin reconocer podría haber sido suegra que asumían muerta sin verificar apropiadamente. Magdalena, pronunciaba Marcos con horror que realización generaba. Anciana que acogimos durante 2 años sin reconocer apropiadamente. Imposible, rechazaba Sofía sin convicción completa. Magdalena era diferente completamente sin parecer apropiadamente. Pero nunca vimos fotografías que comparación permitieran cuando madre evitaba cámaras sistemáticamente. Argumentaba Marcos con lógica que resistencia frustraba. Y comportamiento que Magdalena demostraba contenía dignidad que pobreza no eliminaba completamente apropiadamente. Llamaban a abogado que Marcos consultaba ocasionalmente sin ser Mendoza que madre empleaba. Respuesta que recibían confirmaba sin ambigüedad mediante registros públicos que investigación revelaba. Margarita Vidal no falleció sin registrar defunción oficialmente. Estructura que estableció mediante testamento mantiene control hasta muerte real sin transferir apropiadamente. Entonces, propiedad, cuentas, empresa y recursos que familia disfrutaba son controlados mediante ella sin compartir apropiadamente. Y decisión que tomó recientemente fue revocar acceso que proporcionaba sin consultar apropiadamente. Era confirmación que pesadilla validaba sin ser ilusión, que madre que asumían muerta estaba viva ejecutando venganza que humillación motivaba sin tolerar apropiadamente. Debemos contactarla solicitando perdón, declaraba Marcos con desesperación que opciones agotaba sin quedar. Comportamiento fue imperdonable sin negar, pero familia no puede colapsar sin intentar apropiadamente. ¿Contactar cómo?, preguntaba Sofía con pánico que voz contenía. No tenemos número ni dirección que ubicación proporcione apropiadamente. Entonces, buscaremos mediante investigador que rastreo ejecute sin demora, decidía Marcos sin alternativa que desesperación proporcionaba apropiada. Pero lo que no anticipaban era que búsqueda sería innecesaria cuando fase quinta sería ejecutada sin esperar, que Jarita convocaría reunión que verdad revelaría sin piedad ante testigos que olvido impedirían apropiar. Durante tarde que investigador era contratado sin éxito inmediato, notificación llegaba mediante courier que sobreentregaba sin demora. Reunión obligatoria será ejecutada mañana a las 10 en oficinas del licenciado Enrique Mendoza sin falta. Asistencia de Marcos Campos y Sofía Ruiz es requerida sin excepción. Ausencia resultará en acciones legales que patrimonio residual le eliminarían sin recuperar apropiadamente. Firmado, Margarita Vidal sin delegar apropiar. Era convocatoria que confirmaba sin ambigüedad que madre estaba
viva sin fingir, que control ejercía sin compartir, y que confrontación sería ejecutada sin evitar apropiar. Noche que transcurría fue sin dormir cuando Marcos y Sofía procesaban sin resolver que vida que construían sobre fundamento que asumían sólido colapsaba revelando que era ilusión que madre sostenía sin revelar apropiar. Y mientras ellos permanecían despiertos mediante pánico que futuro incierto generaba, yo dormía pacíficamente sabiendo que justicia no es venganza sino consecuencia que con por tambor merece cuando dignidad es violada sin tolerar apropiar. Mañana de reunión que confrontación ejecutaría sin evitar, Marcos y Sofía llegaban a oficinas del licenciado Mendoza con apariencia que noche sin dormir reflejaba sin ocultar, ojeras que fatiga demostraban, ropa que premura vestía sin coordinar, y actitud que derrota contenía sin fingir apropiadamente. Edificio que 30 pisos ocupaba proyectaba profesionalismo que intimidaba sin ostentar, cuando arquitectura moderna que cristal predominaba expresaba éxito que clientes demandaban apropiar. Recepcionista que atendía los dirigía sin sonreír hacia sala de conferencias que 10º piso ocupaba sin demora apropiar. Sala estaba preparada meticulosamente, mesa que 12 sillas contenía sin exceder, proyector que presentaciones facilitaba y ambiente que neutralidad proyectaba sin favorecer apropiar. Pero elemento más impactante era ausencia de Margarita que todavía no llegaba sin explicar apropiar. Licenciado Mendoza entraba puntualmente vestido con traje que décadas ejecutando le validaban sin ostentar, gris oscuro que autoridad proyectaba, corbata discreta que profesionalismo demostraba y expresión que neutralidad mantenía sin revelar emoción apropiada. Señor Campos, señora Ruiz, saludaba sin calidez que familiaridad habría proporcionado. Gratitud expreso por asistencia que convocatoria demandaba sin faltar apropiadamente. ¿Dónde está madre? Preguntaba Marcos sin protocolo qué situación habría demandado normalmente. Convocatoria mencionaba que reunión incluiría sin especificar apropiadamente. Señora Margarita llegará sin demora, respondía Mendoza consultando reloj que tiempo verificaba. Pero antes de arribo contexto debe ser proporcionado sin omitir apropiado. Mendoza activaba proyector que primera slide mostraba sin dramatizar fotografía de Margarita tomada hace 5 años durante funeral que fingía sin fallecer realmente pero lo que imagen revelaba era devastador sin anticipar que mujer en fotografía era idéntica a Magdalena Silva sin modificación que distinguiera. Margarita Vidal no falleció hace 5 años sin registrar oficialmente. Comenzaba Mendoza con voz que profesionalismo proyectaba sin emoción. Funeral fue ejecutado mediante cuerpo que donación proporcionaba sin identificar cuando cremación fue solicitada. Decisión de fingir fallecimiento fue tomada mediante consulta que yo asesoraba sin cuestionar cuando cliente tiene derecho que privacidad protege apropiadamente. ¿Por qué? Interrumpía Sofía con indignación que contenía sin sentido. ¿Qué justifica fingir muerte sin considerar familia que sufriría apropiadamente? Justificación será explicada mediante señora Margarita sin que yo elabore sin autorización apropiadamente. Respondía Mendoza sin ceder cuando límites eran claros estableciendo. Slide cambiaba mostrando cronología que 5 años documentaban sin omitir. Año 1-3, observación remota mediante reportes que contadores proporcionaban sin contacto directo. Año 4-5, experimento ejecutado, viviendo como Magdalena Silva, observando comportamientos sin revelar identidad apropiadamente. Entonces madre vivió aquí durante 2 años sin que reconociéramos, murmuraba Marcos con horror que comprensión generaba finalmente. Anciana que despreciamos sin defender apropiadamente. Correcto, confirmaba Mendoza sin suavizar cuando verdad demandaba claridad sin ambigüedad. Y comportamiento que familia ejecutó durante periodo fue documentado meticulosamente mediante observación que 20 cuadernos llenaban sin exagerar. Slide siguiente mostraba extractos sin revelar totalidad todavía, conversaciones que desprecio contenían, decisiones que egoísmo motivaba y culminación mediante expulsión que noche anterior ejecutaban sin piedad. Humillación que ejecutaron durante celebración que aniversario festejaba fue culminación que tolerancia agotaba finalmente, continuaba Mendoza, y expulsión que ordenaron sin refugio proporcionar cruzaba línea que consecuencias demandaban
sin tolerar y fue en ese momento preciso que puerta se abría revelando presencia que Shock multiplicaba sin anticipar, que Margarita entraba sin apariencia, que Magdalena proyectaba sino con elegancia, que 70 años demostraban sin ocultar transformación era obvia sin negar, cabello plateado que estilista cortaba elegantemente, vestido que Quecer creaba sin ostentar y postura que dignidad proyectaba sin encorvar pero elemento más impactante era mirada que contenía no rabia sino decepción que años acumulaban sin expresar Marcos se levantaba abruptamente con rostro que mezclaba shock con vergüenza sin ocultar. Madre, pronunciaba con voz que quebraba sin controlar Marcos respondía con voz que calma contenía sin ser cálida. Y Sofía añadía sin mirarla directamente cuando desprecio era evidente sin verbalizar Durante 5 años observé desde distancia sin intervenir cuando decisión fue tomar después de funeral que Ricardo ejecutaba falleciendo genuinamente apropiadamente. Comenzaba sin sentarse cuando posición, de pie, autoridad establecida. Quería evaluar sin interferir qué valores que Ricardo y yo cultivamos durante 48 años, qué crianza requería fueron internalizados genuinamente o performativos que audiencia motivaba. Resultado fue devastador sin sorprender completamente. Que hijo que amaba incondicionalmente priorizaba lujo sobre integridad, imagen sobre humanidad y comodidad sobre lealtad apropiadamente. Pero evaluación no fue completa sin evidencia que comportamiento validar sin ambigüedad. Entonces ejecuté experimento que 2 años requería viviendo como anciana pobre que refugio solicitaba sin revelar apropiadamente. Marcos intentaba interrumpir pero mano que levantaba silenciaba sin tolerar cuando turno no era suyo hablando apropiadamente. Durante 2 años fui testigo de crueldad que sutileza ocultaba sin eliminar completamente. Comentarios que desprecio contenían pronunciados cuando creían que no escuchaba, decisiones que me excluían sin considerar y finalmente humillación pública que celebración ejecutaba sin defender apropiadamente. Hay personas que deberían conocer su lugar, repetía palabras que Sofía pronunciaba sin olvidar. Palabras fueron correctas sin anticipar que aplicación sería invertida completamente apropiadamente. Porque mi lugar no es entre quienes valores que requiere sin cultivar. Mi lugar es protegiendo dignidad que ustedes violaron sin remordimiento apropiadamente. Silencio que cayó era absoluto cuando Marcos y Sofía procesaban sin defender cuando defensa era imposible sin evidencia que contraataque sustentara apropiadamente. Entonces decisiones que ejecuté no son venganza, sino consecuencia que comportamiento merece sin tolerar apropiadamente. Declaraba con finalidad que no admitía disputa. Cuentas fueron bloqueadas. Porque acceso no fue ganado mediante esfuerzo, sino proporcionado mediante generosidad que abusaron apropiadamente. Propiedad será reclamada, porque residencia no fue adquirida sino prestada mediante subsidio que desconocían apropiadamente. Empleo fue terminado porque posición no fue merecida mediante competencia, sino otorgada mediante nepotismo que incompetencia ocultaba apropiadamente. Y contacto familiar será cortado porque relación no fue cultivada mediante amor, sino sostenida mediante expectativa que herencia motivaba sin disimular apropiadamente. Era sentencia que futuro definía sin ambigüedad, que familia que conocían colapsaba sin reconstruir apropiadamente. Madre, por favor, suplicaba Marcos con voz que desesperación contenía sin dignidad. Comportamiento fue imperdonable sin negar, pero familia no puede colapsar sin oportunidad que redención permitiría apropiada. Redención, repetía Margarita con tono que escepticismo contenía sin ocultar. Palabra que invocan quienes consecuencias enfrentan sin haber demostrado arrepentimiento antes de pérdida que motiva apropiadamente. Durante 2 años viviendo entre ustedes sin revelar, oportunidades fueron múltiples demostrando bondad genuina sin esperar recompensa apropiadamente. Pero cada oportunidad fue desperdiciada mediante crueldad que sutileza ocultaba sin eliminar apropiadamente. Entonces arrepentimiento que expresas ahora no es genuino sino estratégico motivado por pérdida que enfrentas sin haber transformado valores que comportamiento guiaba apropiadamente.
Sofía permanecía silenciosa sin defender cuando culpabilidad era obvia sin negar. Pero finalmente, hablaba con voz que quebraba conteniendo emoción que genuina parecía sin confirmar apropiadamente. Señora Margarita, no solicito perdón que no merezco sin demostrar apropiadamente. Pero solicito que comprenda que comportamiento que ejecuté fue influenciado mediante valores que familia cultivaba sin corregir apropiadamente. Crecí en ambiente donde imagen era prioritaria sobre sustancia, donde estatus definía valor humano sin considerar carácter, y donde ancianos eran vistos como carga sin reconocer dignidad apropiada. Entonces crueldad que demostré no fue original sino aprendida mediante años, que educación distorsionaba sin cultivar empatía apropiadamente. Era argumento que responsabilidad transfería sin aceptar cuando víctima se presentaba mediante educación que justificación proporcionaba apropiadamente. Pero lo que Sofía no anticipaba era que Margarita había investigado no solo comportamiento presente, sino historia completa que contexto proporcionaba sin omitir apropiadamente. Sofía, respondía Margarita con voz que firmeza mezclaba con conocimiento que investigación proporcionaba. Historia que presentas como justificación fue verificada mediante investigador que 3 meses requería documentando apropiada. Familia que describes como influencia negativa efectivamente cultivaba valores que materialismo priorizaba sin negar apropiadamente. Pero evidencia que investigación reveló demuestra que tuviste oportunidades múltiples eligiendo diferentes sin ejecutar apropiadamente. Mendoza activaba proyector que slides nuevas mostraban sin dramatizar, documentos que historia revelaban sin omitir apropiada. Hace 10 años, antes de conocer a Marcos, trabajabas como voluntaria en asilo que ancianos abandonados albergaba sin compensación apropiadamente. Comenzaba Margarita leyendo reporte que investigador proporcionaba. Coordinadora que programa supervisaba reportaba que eras compasiva y dedicada sin faltar durante año que servicio proporcionabas apropiado. Entonces valores que demuestras ahora careciendo no fueron ausentes, sino abandonados mediante decisiones que tomaste priorizando sin cultivar apropiadamente. Era revelación que argumento frustraba sin permitir que victimización fuera sostenida sin cuestionar apropiado. Sofía palidecía sin defender cuando pasado que olvidaba era expuesto sin piedad apropiada. Además, continuaba Margarita sin terminar, hace 7 años rompiste compromiso con novio que amabas genuinamente porque familia de él no tenía patrimonio que expectativas satisficiera apropiada. Amiga que confiaste compartía mediante mensaje que investigador intersectaba legalmente. Amor, no paga cuentas sin dinero que estilo de vida sostiene apropiadamente. Entonces decisión fue ejecutada mediante cálculo no circunstancia que forzaba apropiada. Y fue en ese momento que comprendí algo devastador sobre la transformación humana, que no es ausencia de valores, no la elección activa de abandonarlos cuando conveniencia motiva sin resistir apropiada. Entonces argumento que educación fue responsable sin elegir es falso sin sostener apropiadamente. Concluía Margarita sin permitir que excusa fuera aceptada. Tuviste valores que abandonaste mediante decisiones que tomaste sin ser forzada apropiada. Y comportamiento que ejecutaste durante 2 años que viví aquí observando no fue influencia sino elección que repetías consistentemente sin modificar apropiado. Marcos intentaba nueva estrategia sin éxito previo abandonando. Madre, comprendo que decepciones justificadas sin minimizar, pero 30 días que notificación proporciona son insuficientes, encontrando viviendas sin recursos que subsidio proporcionaba apropiado. Niños que tenemos, continuaba refiriéndose a hijos que 10 y 8 años tenían, serán afectados sin culpa que padres ejecutaban inapropiadamente. Era manipulación que nietos invocaba generando presión que empatía explotaría si existiera sin considerar apropiado. Nietos, respondía Margarita con tono que frialdad contenía sin ablandar, que durante 2 años no visitaron abuela que asumían muerta sin cuestionar apropiado, y que durante celebración que aniversario festejaba no defendieron anciana que abuela era sin reconocer cuando humillación fue ejecutada públicamente apropiado. Entonces argumento que nietos son inocentes es cuestionable cuando valores que ustedes cultivaban ya fueron transferidos mediante ejemplo que proporcionaban sin corregir apropiado. Además, añadía sin terminar, 30 días son suficientes
límites encontrando apartamento que presupuesto real permite sin lujos que subsidio sostenía apropiado. Marcos tiene título universitario que empleo facilitaría ganando salario modesto y Sofía puede trabajar sin depender que esposo proporcione únicamente apropiadamente. Entonces situación no es desesperada sino ajuste que realidad demanda sin subsidio que distorsionaba apropiado. Era lógica que resistencia frustraba sin permitir que victimización fuera sostenida exitosamente apropiadamente. Marcos y Sofía intercambiaban miradas que derrota comunicaban sin verbalizar apropiado. Pero decisión final que debo revelar, continuaba Margarita con voz que gravedad contenía, no concierne solo a ustedes, sino a estructura que patrimonio distribuirá sin heredar apropiado. Testamento que Ricardo estableció hace 5 años fue modificado completamente mediante codicilo que ejecuté hace 3 meses sin consultar apropiado. Patrimonio que 30 millones representa será distribuido sin incluir a Marcos como beneficiario principal que asumía sin merecer apropiadamente. Era revelación que devastación completaba sin recuperar, que no solo presente colapsaba sino futuro que anticipaban apropiadamente. Específicamente continuaba sin dramatizar cuando hechos solo serán suficientes, 20 millones serán destinados a fundación que estableceré asistiendo a ancianos que abandono enfrentan sin familia apropiada. 5 millones serán distribuidos entre empleados que lealtad demostraron durante décadas sin traicionar apropiadamente. 3 millones serán destinados a instituciones que propósito tienen sin vanidad apropiada. Y 2 millones finales serán destinados a nietos mediante fideicomiso que educación financia sin acceso que padres controlen gastando inapropiadamente. Para Marcos pausaba permitiendo que anticipación se acumulara, cantidad es 0 sin heredar apropiado. Silencio que cayó después de revelación que exclusión total establecía, era más devastador que cualquier grito que rabia expresaría apropiadamente. Marcos permanecía inmóvil con rostro que palidecía procesando sin comprender completamente todavía, que madre que asumía muerta, no solo estaba viva, sino que lo excluía sin piedad de patrimonio que vida entera anticipaba heredando apropiadamente. 0, repetía con voz que quebraba sin controlar. Nada después de 48 años que hijo fui sin fallar completamente apropiadamente, sin fallar completamente, repetía Margarita con tono que ironía contenía sin ocultar. Evaluación interesante, cuando evidencia documenta que fallaste fundamentalmente sin reconocer apropiadamente. Fallaste cuando valores que padre y yo enseñamos fueron abandonados priorizando lujo sobre integridad apropiadamente. Fallaste cuando anciana pobre fue acogida sin reconocer humanidad que merecía sin importar identidad apropiadamente. Fallaste cuando humillación fue ejecutada públicamente sin defender cuando madre disfrazada era atacada sin proteger apropiadamente. Y fallaste cuando expulsión fue ordenada sin refugio proporcionar cuando noche amenazaba sin considerar apropiadamente. Entonces evaluación que no fallaste completamente, es autoengaño que realidad contradice sin ambigüedad apropiadamente. Sofía intentaba intervenir con estrategia diferente sin éxito previo que resultado proporcionara. Señora Margarita, si decisión es definitiva sin modificar, al menos explique públicamente razones que justifican sin permitir que especulación distorsione apropiadamente. Reputación que construimos durante décadas será destruida sin verdad que contexto proporcione apropiadamente. Era solicitud que manipulación contenía, que exposición pública que familia tenía podría ser evitada si Margarita accedía manteniendo privacidad que vergüenza protegería apropiadamente. Pero lo que Sofía no anticipaba era que Margarita no solo aceptaría sino que amplificaría mediante evento que 500 testigos presenciarían sin olvidar apropiadamente. Pero lo que Sofía no anticipaba era que Margarita no solo aceptaría sino que amplificaría mediante evento que 500 testigos presenciarían sin olvidar apropiadamente. Gala será ejecutada inaugurando fundación que patrimonio establece beneficiando ancianos abandonados sin familia apropiadamente. Y durante evento historia completa será compartida sin omitir, experimento que ejecuté, comportamiento que documenté y decisiones que tomé sin ocultar apropiadamente. Invitaciones serán enviadas a 500 personas que élite social componen incluyendo familia extendida, amigos, colegas y prensa que cobertura proporcionará sin restringir apropiadamente. Era propuesta que horror producía sin anticipar, que humillación que celebración privada ejecutaba sería magnificada mediante exposición que 500 testigos presenciarían sin olvidar apropiadamente. No, protestaba Sofía con pánico que control perdía completamente.
Exposición pública destruirá reputación sin reconstruir apropiadamente. Exactamente, confirmaba Margarita sin simpatía. Como humillación que ejecutaste destruyó dignidad sin considerar cuando anciana fue expulsada públicamente apropiadamente. Entonces justicia demanda que consecuencias sean proporcionales sin ser insuficientes cuando comportamiento fue tan flagrante que tolerancia sería mensaje equivocado enviando apropiadamente. Marcos intentaba última estrategia sin opciones que quedaran. Madre, si exposición ejecutas destruyendo públicamente relación que podrías reconstruir eventualmente será imposible sin sanar apropiadamente. Consideraste que arrepentimiento genuino podría ser cultivado mediante tiempo que transformación facilita apropiadamente. Y fue en ese momento que Margarita reveló verdad que nadie anticipaba, que decisión no era solo penalización sino prueba final que carácter evaluaría sin fingir apropiadamente. Marcos respondía con voz que suavizaba levemente sin ablandar completamente. Decisión que tomé incluye elemento que no revelé todavía apropiadamente. Gala será ejecutada sin modificar exponiendo comportamiento que documenté apropiadamente. Pero testamento incluye cláusula que reversión permite bajo condición específica que transformación valida apropiadamente. Era revelación que esperanza proporcionaba sin garantizar cuando condición sería revelada finalmente apropiadamente. Si durante 5 años que siguen a Gala continuaba explicando con claridad que ambigüedad eliminaba, demuestras transformación genuina mediante acciones que palabras validan apropiadamente, entonces testamento será modificado restaurando porción que 10 millones representa sin totalidad que comportamiento no merece apropiadamente. Transformación será evaluada mediante criterios específicos sin ambigüedad apropiadamente. Primero, empleo que esfuerzo gana sin depender de nepotismo que posición proporciona inapropiadamente. Segundo, vivienda que presupuesto real permite sin lujos que subsidio sostenía apropiadamente. Tercero, voluntariado que 6 meses mensualmente ejecuta asistiendo a ancianos sin compensación apropiadamente. Cuarto, terapia que año requiere procesando valores que abandono produjo sin cultivar apropiadamente. Y quinto, relación con nietos que valores transmite mediante ejemplo que comportamiento valida sin hipocresía apropiada. Si 5 criterios son cumplidos sin fallar durante 5 años consecutivos, entonces testamento será modificado incrementando herencia de 0 a 10 millones que futuro proporciona sin ser total que comportamiento original habría merecido. Era estructura que balance proporcionaba sin ser generosa excesivamente, que oportunidad existía sin ser garantía, que esfuerzo sería recompensado sin ser automático, y que transformación sería validada mediante años no meses apropiados. Pero advertencia es clara sin ambigüedad, añadía con firmeza que no toleraba disputa, que si durante 5 años comportamiento retrocede se de negligencia que criterios viola, entonces oportunidad será perdida permanentemente sin restaurar, y si gala es evitada mediante ausencia que cobardía motiva, entonces cláusula será anulada eliminando oportunidad que estructura proporciona apropiada. Entonces decisiones vuestras sin presión, enfrentar consecuencias públicamente demostrando valentía que transformación inicia, o huir confirmando que cobardía que valores abandonó persiste sin modificar apropiada. Marcos y Sofía intercambiaban miradas que comunicaban sin verbalizar qué opción era aceptar humillación pública que oportunidad proporcionaba o rechazar preservando orgullo que futuro eliminaba apropiada. Aceptamos, declaraba Marcos finalmente con voz que resignación contenía sin entusiasmo. Gala será asistida sin faltar, humillación será enfrentada sin huir, y transformación será iniciada sin fingir apropiada. Pero solicito, añadía con humildad que situación cultivaba, que durante 5 años que evaluación requiere, oportunidad sea proporcionada, demostrando sin ser rechazado prematuramente apropiadamente. Oportunidad será proporcionada sin interferir, confirmaba Margarita. Pero transformación debe ser genuina sin performativa cuando observación continuará sin revelar apropiadamente. Reunión concluía sin abrazo que reconciliación habría celebrado prematuramente. Marcos y Sofía partían con peso que futuro cargaba sin certeza que resultado garantizara apropiadamente. Pero decisión más importante que tomarían no sería durante gala sino después, cuando vida real demostraría si valores fueron cultivados genuinamente o fingidos estratégicamente apropiadamente. 3 semanas después de reunión que confrontación ejecutaba sin piedad, gala que Fundación Margarita Vidal inauguraba oficialmente, llegaba mediante preparación que detalle obsesionante
proporcionaba sin omitir salón que Hotel 5 estrellas proporcionaba fue transformado mediante elegancia que propósito reflejaba sin ostentación, decoración que dignidad celebraba sin exagerar, iluminación que atmósfera creaba sin ser teatro y disposición que 500 personas acomodarían sin apretar apropiadamente. Invitados llegaban progresivamente mediante entrada que alfombra marcaba sin pretensión excesiva, empresarios que respeto ganaban sin heredar, filántropos que causas apoyan sin publicidad, familia extendida que curiosidad motivaba sin anticipar, revelación que presenciarían y prensa que cobertura proporcionaría sin restringir cuando evento era público sin ocultar a Marcos y Sofía arribaban vistiendo ropa que presupuesto limitado permitía sin elegancia previa, él con traje que 3 años usaba sin reemplazar, ella con vestido simple que modestia reflejaba sin diseñador que ostentaba apropiada. Apariencia reflejaba transformación que 3 semanas iniciaban, que lujo fue eliminado sin subsidio que sostenía apropiado. Expresiones que contenían mezclaban vergüenza anticipada con determinación que oportunidad motivaba, que humillación sería enfrentada sin huir cuando alternativa era perder posibilidad que futuro recuperaría parcialmente apropiado. Pero lo que convertiría en evento ordinario en experiencia que nadie olvidaría era presentación que Margarita ejecutaría sin piedad mediante historia que 500 testigos presenciarían documentando apropiado. Y lo que Marcos y Sofía no anticipaban era que exposición incluiría no solo comportamiento sino evidencia audiovisual que negación frustraría completamente apropiado. Evento comenzaba mediante recepción que champagne servía sin límite cuando generosidad era demostrada apropiada. Conversaciones que sala llenaban eran corteses sin profundidad cuando anticipación generaba tensión que atmósfera cargaba apropiada. Luces se atenuaban cuando programa oficial comenzaría mediante presentación que Margarita ejecutaría sin delegar apropiado. Emergía vistiendo vestido que diseñador creaba específicamente, negro que autoridad proyectaba sin ser funeral, corte que elegancia demostraba sin exagerar y presencia que comando establecía sin esfuerzo apropiado. Buenas noches comenzaba con voz que amplificación proyectaba sin distorsión. Gratitud expreso a 500 invitados que asisten inaugurando Fundación Margarita Vidal sin obligación sino por interés genuino apropiado. Aplauso cortés emergía cuando protocolo demandaba sin entusiasmo excesivo apropiado. Pero atmósfera cambiaría drásticamente cuando historia personal sería compartida revelando motivación apropiada. Fundación que establecemos tiene propósito específico sin ambigüedad. Asistir a ancianos que abandono enfrentan sin familia que apoyo proporción apropiada. Continuaba mientras pantalla proyectaba imágenes que ancianos mostraban sin identificar específicamente. Pero motivación no es solo caridad abstracta, sino experiencia personal que Dolor enseñó mediante experimento que 5 años ejecuté sin revelar apropiada. Murmullo que sala llenaba reflejaba curiosidad que revelación generaba sin anticipar apropiada. Marcos y Sofía que mesa lateral ocupaban se pensaban cuando comprensión emergía que exposición sería más detallada que anticipaban. Hace 5 años, esposo Ricardo falleció dejándome no solo patrimonio sino pregunta que respondería mediante experimento sin precedente. Continuaba Margarita sin dramatizar cuando hechos solo serán suficientes. Pregunta era simple pero fundamental. Familia que crié me valoraba por quien soy o por recursos que proporcionaba sin revelar apropiado. Y fue en ese momento que la sala comprendió colectivamente que historia no sería solo inspiradora sino reveladora de verdades incómodas que familia enfrentaría sin escapar apropiado. Entonces ejecuté experiment que 2 fases contenía sin simplificar apropiado. Continuaba mientras pantalla cambiaba mostrando cronología que años documentó. Fase primera durante 3 años. Fingí fallecimiento mediante funeral que cuerpo donado utilizaba sin revelar, observando desde distancia mediante reportes que comportamiento documentaban sin intervenir. Gasps audibles emergían cuando 500 invitados procesaban sin anticipar que funeral fue fingido tan elaboradamente propia. Familia extendida que asistía intercambiaba miradas que shock expresaban sin verbalizar. Fase segunda durante 2 años. Aparecí como anciana pobre sin recursos solicitando refugio que familia proporcionaría sin reconocer cuando apariencia fue modificada completamente. Pantalla cambiaba mostrando fotografía lado a lado. Margarita elegante versus
Jesús Magdalena Silva que anciana pobre representaba sin ser reconocible. Durante 2 años viví en habitación que servicio ocuparía, vestí ropa que mercado vendía sin marca y observé comportamiento que valores revelaba sin disimular. Y lo que presencié fue devastador sin sorprender completamente. Pantalla cambiaba proyectando video que cámara de seguridad capturaba sin que familia anticipara. Escena de celebración que aniversario festejaba donde Sofía pronunciaba palabras que humillación ejecutaba. Audio reproducía sin editar. Hay personas que deberían conocer su lugar. Silencio absoluto que cayó era más elocuente que cualquier reacción que palabras se expresarían. 500 pares de ojos se dirigían hacia mesa donde Marcos y Sofía enanecían móviles sin escapatoria. Pero video continuaba mostrando escena siguiente. Que expulsión fue ordenada sin refugio proporcionar cuando noche amenazaba sin considerar. Me ordenaron abandonar casa esa noche sin refugio, diciendo que caridad tiene límites que no deben ser abusados sin reconocer que anciana que expulsaban era madre que hijo supuestamente amaba. Declaraba Margarita con voz que quebraba levemente contenía emoción que años reprimía. Partí sin protestar, sin lágrimas, sin revelar identidad cuando dignidad demandaba que retiro fuera ejecutado sin dramatización. Pero amanecer siguiente tomé decisiones que transformaron lujo en desesperación mediante 5 fases que consecuencias se establecían sin tolerar. Margarita procedía explicando sin omitir: bloqueo de cuentas, notificación de desalojo, terminación de empleo, cancelación de servicio y finalmente revelación de identidad que shock producía. Pero justicia no es solo penalización sino oportunidad que transformación facilita cuando genuina y sin fingida. Continuaba después de pausa que permitía que información fuera procesada. Entonces testamento incluye cláusula que reversión permite si hijo demuestra durante 5 años que transformación es genuina mediante 5 criterios que comportamiento valida apropiadamente. Explicaba, criterios sin omitir detalle, empleo ganado sin nepotismo, vivienda modesta sin lujos, voluntariado mensual sin compensación, terapia anual sin evadir, educación de nietos sin hipocresía apropiadamente. Entonces mensaje que ofrezco no es solo a familia, sino a sociedad completa sin limitar apropiadamente. Concluía con voz que autoridad proyectaba, que ancianos merecen dignidad sin importar recursos que poseen, que familia no es destino sino elección que acciones validan, y que transformación es posible cuando consecuencias son suficientemente severas, penetrando defensas que comodidad mantiene protegiendo apropiadamente. Evento concluía sin ceremonia adicional, cuando atmósfera era pesada mediante revelación que 500 testigos presenciaban sin olvidar apropiadamente. Invitados partían progresivamente intercambiando comentarios que shock expresaban sin disimular, algunos expresaban admiración por valentía que Margarita demostraba sin tolerar abuso, otros cuestionaban si exposición pública fue excesiva cuando privacidad habría sido más compasiva, pero mayoría reconocía que elección fue necesaria sin minimizar apropiadamente. Prensa que cobertura proporcionaba publicaba artículos que viralidad alcanzaban dentro de horas sin anticipar magnitud. Videos que asistentes compartían acumulaban millones de visualizaciones sin parar y conversación que generaba cuestionaba cómo sociedad trataba a ancianos sin recursos apropiadamente. Marcos y Sofía permanecían sentados sin moverse cuando sala se vaciaba progresivamente, experimentando aislamiento que exposición producía sin defender apropiadamente. Familia extendida que asistía partía sin despedirse cuando asociación era vergüenza que evitaban sin confrontar apropiadamente. Pero persona que se acercaba sin rechazar era tía Beatriz, hermana mayor de Ricardo que relación mantenía con Margarita sin importar distancia que años establecían apropiadamente. Marcos comenzaba con voz que mezcla contenía de decepción y esperanza. Durante 50 años conocía sobrino que valores demostraba sin fingir. Pero hombre que presencié durante video fue extraño que reconozco sin comprender apropiadamente. Entonces pregunta que formulo es, ¿transformación que madre ofrece mediante cláusula será genuina o performativa que herencia motiva sin cultivar apropiadamente? Era pregunta que penetraba sin evadir, que familia observaría evaluando si cambio era real o fingido estratégicamente apropiadamente. Y lo que nadie anticipaba era que respuesta no vendría mediante palabras, sino mediante acciones que meses documentarían sin ambigüedad apropiadamente. 3 meses después de gala que exposición ejecutaba públicamente, transformación que Marcos iniciaba era observable sin fingir cuando investigador que Margarita contrataba reportaba progreso sin exagerar apropiadamente.
Marcos había obtenido empleo en empresa pequeña que contabilidad ejecutaba sin nepotismo que posición facilitara. Salario que 50,000 anuales representaba era fracción de 500 que previamente recibía sin merecer. Pero dignidad que esfuerzo proporcionaba trascendía compensación monetaria apropiadamente. Gerente que supervisaba contactaba mediante llamada que Margarita solicitaba sin revelar identidad completamente. Marcos Campos demuestra ética laboral que excede expectativas sin falta. Llega temprano sin ser requerido, ejecuta tareas sin quejarse y apoya a colegas sin esperar reconocimiento apropiadamente. Específicamente mencionó de conversación casual que trabajo que se gana tiene valor que nepotismo nunca proporciona sin merecer apropiadamente. Comentario sugiere reflexiones genuinas sin ser performativa apropiada. Vivienda que alaban era apartamento modesto que 2 habitaciones contenía sin lujos. Ubicación funcional sin prestigio, decoración simple sin ostentación y estilo de vida que humildad cultivaba sin fingir apropiadamente. Vecina que proximidad compartía reportaba mediante investigador. Familia que vive aquí es cortés sin ser distante, ayuda sin ser solicitado y trata personal de edificio con respeto que previamente carecían según historial que investigación reveló apropiadamente. Voluntariado que ejecutaba mensualmente en asilo que ancianos albergaba fue iniciado sin demora. 6 horas mensuales que proporcionaba sin compensación superaban mínimo que cláusula demandaba sin exceder excesivamente apropiada. Coordinadora que programa supervisaba contactaba compartiendo observación. Marcos no solo cumple horas requeridas, sino que conecta genuinamente con residentes sin ser superficial apropiada. Anciana que visitaba semanalmente sin faltar comentaba que finalmente alguien me escucha sin apresurarse partiendo apropiada. Y comprendí entonces algo profundo sobre el cambio humano, que no es evento instantáneo sino proceso gradual que consistencia valida mediante acciones que años sostienen sin retroceder apropiadamente. Terapia que iniciaba con psicólogo que especialización tenía procesando valores fue ejecutada semanalmente sin faltar durante 6 meses que progreso documentaban apropiadamente. Terapeuta Dr. Salinas compartía con autorización que Marcos proporcionaba mediante sesión que Margarita solicitaba sin violar confidencialidad excesivamente. Marcos ha procesado mediante terapia que patrón identifica sin negar que valores que padres cultivaban fueron abandonados mediante decisiones que comodidad motivaba sin resistir apropiada. Reconoce que anciana que humilló sin defender fue madre sin reconocer, pero también comprende que habría tratado igual a cualquier anciana sin recursos porque valores carecía sin cultivar apropiada. Entonces transformación que cultiva no es solo comportamental, sino fundamental, que dignidad humana es non negociable sin importar identidad o recursos que persona posee apropiadamente. Progreso es genuino sin fingir cuando emociones que expresa son auténticas sin actuar apropiadamente. Pero prueba más significativa que carácter evaluaba no fue comportamiento público sino privado cuando nadie observaba sin documentar apropiadamente. Investigador reportaba incidente que ocurrió hace semana cuando Marcos enfrentaba dilemas sin anticipar. Anciano que calle ocupaba sin refugio solicitaba ayuda que 20 pesos proporcionarían comida. Marcos, quien presupuesto ajustado sostenía sin exceder, proporcionaba 100 sin vacilar acompañando anciano a restaurante que comida servía sin rechazar apropiadamente. No solo proporcionó dinero sino que compartió mesa conversando durante horas sin apresurarse, reportaba investigador que observación ejecutaba discretamente. Comportamiento sugiere que transformación penetró profundamente sin ser performativa cuando audiencia era ausente sin documentar apropiadamente. Era evidencia que validación proporcionaba sin garantizar completamente cuando tiempo adicional requería que permanencia fuera demostrada apropiada. Sofía también demostraba transformación que 3 meses iniciaban sin fingir cuando empleo fue obtenido en boutique que salario modesto proporcionaba, 30,000 anuales que estilo de vida sostenía modestamente sin lujos. Comportamiento que gerente reportaba era revelador. Sofía trata clientes con respeto sin discriminar según apariencia que específicamente observé cuando anciana que ropa simple vestía fue asistida pacientemente sin ser despachada rápidamente como otros harían sin considerar apropiada. Comentó después que nunca sabemos quién es realmente alguien sin conocer historia completa apropiada. Reflexión sugiere que lección fue aprendida sin olvidar apropiada.
Pero decisión más importante que enfrentarían no sería cumplir criterios mecánicamente, sino cultivar valores genuinamente cuando tentación retornaría probando si transformación era permanente sin retroceder y prueba llegaría mediante oferta que antiguo colega proporcionaba, posición que 200,000 pagaba sin esfuerzo significativo mediante nepotismo que conexiones facilitaban sin merecer apropiación. Decisión que tomarían revelaría si valores fueron cultivados genuinamente o abandonados nuevamente cuando oportunidad se presentaba tentando 6 meses después de gala que exposición ejecutaba públicamente, oferta que tentación representaba llegaba mediante llamada que antiguo colega ejecutaba sin anticipar. Fernando Morales, ejecutivo que empresa competidora dirigía sin escrúpulos que ética limitaran Marcos, escuché sobre situación que enfrentas sin merecer, comenzaba Fernando con falsa simpatía que tono contenía. Posición que ofrezco es vicepresidencia que 200,000 anuales paga sin exigir excesivamente responsabilidades son mínimas cuando conexiones que posees proporcionan valor sin necesitar que trabajes intensamente apropiado. Era oferta que cuadruplicaba salario actual que 50,000 representaba sin esfuerzo que posición demandaba Tentación era ova sin negar, que aceptar proporcionaría comodidad que presupuesto actual no sostenía sin sacrificar gratitud expreso sin minimizar, respondía Marcos después de pausa que reflexión requería. Pero posición que describes es exactamente tipo que madre advirtió contra sin tolerar nepotismo que propones, aunque generoso parece, contradice valores que cultivo sin abandonar entonces debo rechazar sin aceptar cuando transformación que ejecuto no es performativa sino genuina requiriendo que consistencia sea mantenida Era decisión que sacrificio representaba sin negar, que comodidad fue rechazada priorizando integridad cuando alternativa era retornar a patrones que crisis producía originalmente Fernando terminaba llamada sin insistir cuando rechazo fue claro estableciendo. Pero comentario final que proporcionaba fue revelador sin anticipar. Marcos, decisión que tomas es respetable sin cuestionar, pero espero que no sea temporal motivada por herencia que recuperarás eventualmente Y fue precisamente esa duda que Marcos enfrentaría durante años siguientes, que familia y sociedad cuestionarían si transformación era genuina o estratégica sin confiar completamente Un año después de gala, progreso que Marcos y Sofía demostraban era documentado sin retro que detectara, empleo sostenido sin faltar, voluntariado ejecutado sin omitir, terapia completada sin evadir, y valores que nietos recibían mediante ejemplos sin hipocresía pero prueba más significativa que carácter evaluaba no fue comportamiento que investigador documentaba sino conversación privada que Marcos sostenía con hijo mayor que 16 años, alcanzaba sin comprender completamente Conversación fue capturada mediante dispositivo que investigador instalaba con autorización judicial que Margarita obtenía sin violar privacidad excesivamente cuando evaluación era necesaria validando Papá, preguntaba hijo con curiosidad que adolescencia generaba, ¿por qué trabajas tanto ganando poco cuando antes vivíamos sin esforzarte porque antes vivíamos mediante ilusión que abuela sostenía sin revelar, respondía Marcos con honestidad que momento demandaba. Y cuando ilusión colapsó, realidad reveló que vida que disfrutábamos no fue ganada sino prestada pero más importante que dinero que perdimos fue dignidad que recuperamos sin reconocer previamente Abuela me enseñó lección que 48 años no aprendí, que valor humano no se mide mediante cuenta bancaria sino mediante carácter que acciones demuestran Entonces trabajo que ejecuto, aunque paga menos que antes, tiene dignidad que nepotismo nunca proporcionó sin merecer Era respuesta que profundidad contenía sin simplificar cuando educación de hijo era prioritaria sobre imagen que proyectaba y comprendí entonces mediante reporte que investigador proporcionaba que Marcos no solo transformaba comportamientos sino valores que transmitía sin fingir cuando hijo era audiencia más importante que evaluación requería 2 años después de gala, Margarita decidía que
qué momento había llegado, ejecutando reunión que progreso evaluaría sin anticipar completamente a convocaba a Marcos sin incluir a Sofía cuando conversación era personal sin involucrar terceros sin reunión fue programada en cafetería modesta sin ostentación, establecimiento que barrio servía sin pretensión, ambiente que intimidad facilitaba sin ser formal excesivamente y ubicación que neutralidad proporcionaba sin favorecer a Marcos llegaba puntualmente vestido con ropa que presupuesto permitía sin exagerar, limpio sin ser elegante, cómodo sin ser descuidado y apropiado sin ser ostentoso. Marcos saludaba a Margarita sin abrazo todavía cuando distancia era mantenida sin acortar prematuramente. 2 años transcurrieron desde gala que comportamiento exponía sin piedad a Durante periodo observé sin intervenir cuando transformación que ejecutabas fue documentada sin exagerar a Reportes que recibí confirman que 5 criterios fueron cumplidos consistentemente sin fallar a Pero pregunta que debo formular directamente es: transformación que demuestras es genuina sin estratégica motivada por herencia que recuperarás cesalmente a Era pregunta que honestidad demandaba sin evadir cuando respuesta determinaría si cláusula sería ejecutada modificando testamento a Marcos permanecía silencioso durante minutos que reflexión requería sin responder impulsivamente. Finalmente, hablaba con voz que emoción contenía controlando profesionalmente apropiadamente. Madre, si pregunta formulada hace 2 años hubiera sido contestada, habría dicho que transformación era genuina sin fingir pero honestidad que años cultivaron reconoce que motivación inicial fue mixta sin ser pura completamente apropiadamente. Herencia que recuperaría motivaba parcialmente sin negar cuando futuro de hijos era consideración que priorizaba pero durante 2 años que transcurrieron descubrí que transformación que iniciaba estratégicamente se tornó genuina sin anticipar apropiadamente. Trabajo que ejecuto, aunque paga menos, proporciona satisfacción que nepotismo nunca ofreció sin merecer apropiadamente. Voluntariado que ejecuto, aunque consume tiempo, proporciona propósito que egoísmo nunca cultivó sin compartir apropiadamente. Y relación con hijos, aunque demanda esfuerzo, proporciona conexión que previamente carecía sin cultivar apropiadamente. Entonces respuesta honesta es que transformación comenzó motivada parcialmente por herencia, pero continuó porque valores que descubrí son más valiosos que dinero que recuperaría sin merecer genuinamente apropiadamente. Era confesión que vulnerabilidad demostraba sin fingir cuando honestidad era prioritaria sobre impresión que proyectaba apropiadamente. Margarita escuchaba sin interrumpir cuando evaluación requería que pensamiento fuera completado sin fragmentar apropiadamente. Después de pausa que reflexión demandaba, respondía con voz que suavizaba sin ablandar completamente apropiadamente. Marcos, respuesta que proporcionas es honesta sin fingir cuando reconoces que motivación fue mixta sin ser pura inicialmente apropiadamente. Pero honestidad que demuestras es evidencia que transformación es genuina sin estratégica, porque persona que fingía habría mentido alegando pureza que no existía apropiadamente. Entonces decisión que tomo es ejecutar cláusula sin vacilar. Testamento será modificado, incrementando herencia de 0 a 10 millones que futuro proporciona sin ser total que comportamiento original habría merecido apropiadamente. 5 años después de gala que exposición ejecutaba sin piedad, legado que Margarita construía mediante decisiones que dignidad protegían trascendía expectativas que optimismo habría generado sin anticipar completamente. Fundación Margarita Vidal que 20 millones establecían se expandía mediante donaciones adicionales que comunidad aportaba sin solicitar, patrimonio alcanzaba 30 millones que 500 ancianos asistían anualmente sin discriminar apropiadamente. Impacto no era solo financiero sino cultural cuando conversación nacional emergía cuestionando cómo sociedad trataba a ancianos sin recursos apropiadamente. Margarita, ahora de 75 años, continuaba liderando fundación sin delegar completamente cuando propósito proporcionaba vitalidad que retiro eliminaría apropiadamente. Pero satisfacción más profunda no provenía de expansión organizacional, sino de transformación personal que hijo demostraba sosteniendo durante 5 años sin retroceder apropiadamente.
Marcos había completado 5 criterios sin fallar durante periodo completo: que evaluación requería empleo sostenido, que salario incrementaba mediante promoción, que esfuerzo merecía sin nepotismo, voluntariado que expandía visitando no solo asilos sino refugios, que ancianos albergaba, que continuaba sin terminar cuando crecimiento era proceso sin finalizar, y educación de hijos, que valores transmitía mediante ejemplo, que comportamiento validaba apropiadamente. Pero prueba que validación final proporcionó ocurrió hace 6 meses mediante citación que evaluaba sin anticipar. Sofía enfermaba gravemente requiriendo tratamiento que seguro no cubría completamente cuando costo alcanzaba 200,000 que presupuesto no sostenía sin sacrificar apropiadamente. Quien herencia todavía no recibía cuando cláusula requería 5 años completos sin transferir prematuramente, enfrentaba decisión devastadora: solicitar ayuda a madre arriesgando que cláusula fuera anulada, o rechazar tratamiento que vida de Sofía comprometía sin poder pagar apropiadamente. Y la decisión que tomaba revelaría si transformación penetraba tan profundamente que valores superaban supervivencia misma sin comprometer apropiadamente. Marcos decidía sin consultar a Margarita inicialmente que vendería todo que poseía sin excepción cuando vida de esposa era prioritaria sobre comodidad que sacrificio requería apropiadamente. Auto que conducía fue vendido sin vacilar, muebles que apartamento contenían fueron liquidados sin sentimentalismo, y ahorros que 3 años acumulaban fueron vaciados sin reservar apropiadamente. Pero cantidad total que reunía alcanzaba solo 120,000 sin suficiente que tratamiento completo costaba apropiadamente. Entonces decisión final fue tomada sin alternativa, que solicitaría préstamo bancario que 80,000 proporcionaría sin garantía que aprobación facilitara apropiadamente. Solicitó fue rechazada mediante banco que historial crediticio evaluaba sin aprobar cuando ingreso no justificaba que cantidad fuera otorgada sin riesgo apropiadamente. Desesperación que enfrentaba sin opciones que quedaran finalmente motivaba que Margarita fuera contactada sin esperar que ayuda fuera proporcionada automáticamente apropiada. Llamada fue ejecutada con voz que quebraba sin controlar: madre, sé que 5 años no completaron todavía sin alcanzar plazo completo, y comprendo que solicitud que formulo arriesga que cláusula sea anulada sin recuperar apropiadamente. Pero Sofía requiere tratamiento que vida salva sin poder pagar cuando recursos agotaron completamente apropiadamente. No solicito que herencia sea liberada prematuramente sin merecer. Solicito préstamo que 80,000 representa sin esperar que sea regalo sin devolver apropiadamente. Devolveré mediante pagos mensuales que años requieren sin importar qué sacrificio demande apropiadamente. Era solicitud que vulnerabilidad demostraba sin fingir cuando vida de esposa era prioritaria sobre orgullo que silencio mantendría protegiendo apropiadamente. Margarita escuchaba sin interrumpir cuando decisión requería que situación fuera procesada sin responder impulsivamente apropiadamente. Marcos, llegaré sin demora evaluando situación sin decidir mediante teléfono apropiado. Y lo que Marcos no anticipaba era que respuesta que recibiría no sería solo sobre préstamo sino sobre redención completa que años validaban sin cuestionar apropiadamente. Margarita llegaba dentro de hora acompañada por licenciado Mendoza que documentos portaba sin revelar todavía. Expresión que contenía no era juicio sino comprensión que situación generaba apropiada. Marcos comenzaba sin preámbulo que tiempo consumiría innecesariamente, solicitó que formulas no arriesga cláusula sin anular porque demuestra exactamente valores que cláusula evaluaba validando a. Durante 5 años pudiste permanecer silencioso esperando que plazo completara sin solicitar ayuda que orgullo protegería preservando apropiarte. Pero elegiste sacrificar todo que poseías priorizando vida de Sofía sin esperar que herencia fuera proporcionada rescatando a apropiar. Decisión demuestra que transformación penetró tan profundamente que valores superan supervivencia personal sin comprometer a apropiar. Entonces decisión que tomo no es proporcionar préstamo sino ejecutar cláusula anticipadamente sin esperar que 5 años completen cuando evidencia es suficiente validando a apropiar. Mendoza extendía documentos que Margarita firmaba sin vacilar. Testamento fue modificado sin demora transfiriendo 10 millones inmediatamente sin postergar apropiar.
Además, tratamiento que Sofía requiere será cubierto completamente sin que cuente contra herencia que recibes apropiante. Y cantidad adicional que 2 millones representa será proporcionada sin condición que emergencias médicas futuras cubran sin comprometer apropiante. Era generosidad que trascendía cláusula original sin ser esperada cuando compasión motivaba sin cálculo apropiante. Marcos colapsaba llorando sin controlar cuando emoción que años contenía finalmente liberaba sin reprimir apropiante. Gratitud expresa sin minimizar, madre. Pero más que dinero que proporcionas, valorizo perdón que otorgas sin merecer completamente apropiante. Perdón fue otorgado hace 2 años cuando transformación fue demostrada sin fingir, respondía Margarita abrazando finalmente sin mantener distancia que años sostenía protegiendo. Pero redención que alcanzaste fue ganada mediante esfuerzo que años sostuvieron sin retroceder apropiado. 5 años después de momento que reconciliación iniciaba, ceremonia fue organizada conmemorando aniversario de Fundación Margarita Vidal sin ostentación, sino con simplicidad que valores reflejaban apropiado. Durante evento, Margarita compartía reflexión final que vida enseñaba mediante dolor que años cultivaban sin olvidar apropiado. Experimento que ejecuté fingiendo ser anciana pobre reveló verdad que sospecha anticipaba que humanidad es evaluada no por cómo tratamos iguales, sino por cómo tratamos vulnerables sin poder que defenderse tienen apropiado. Hijo que crié durante 48 años falló prueba inicial sin reconocer, pero 5 años que siguieron demostraron que redención es posible cuando consecuencias son suficientemente severas penetrando defensas que comodidad mantiene protegiendo apropiado. Entonces legado que dejo no es solo fundación que ancianos asiste, sino lección que generaciones transmiten, que dignidad es derecho que todos poseen sin importar edad, riqueza o estatus que sociedad asigna a y que transformación genuina no es evento único, sino proceso continuo que consistencia valida mediante acciones que años sostienen sin fingir Marcos escuchaba desde primera fila sosteniendo mano de Sofía que recuperación completaba sin complicaciones, lágrimas que gratitud contenía sin sollozar excesivamente, y paz que reconciliación proporcionaba sin olvidar, lección que años enseñaban propia. Esa noche, Margarita reflexionaba sobre camino que vida trazaba mediante decisiones que dignidad protegían sin comprometer. Experimento fue doloroso sin lamentar porque verdad fue revelada exponiendo. Consecuencias fueron severas sin ser crueles porque oportunidad fue proporcionada sin garantizar. Y redención fue alcanzada sin ser regalada porque esfuerzo fue sostenido sin fingir apropiadamente. Y mientras dormía pacíficamente sabiendo que legado continuaría sin terminar cuando fundación perpetuaba valores que comprensión final cristalizaba con claridad absoluta. Que fingir ser invisible no fue debilidad, sino estrategia que poder verdadero ejercía. Que humillación que enfrentaba sin defender fue prueba que carácter evaluaba sin ambigüedad. Y que perdón que otorgaba finalmente fue ganado no regalado, cuando transformación fue demostrada mediante años que consistencia validaba sin retroceder, enseñando que familia no es destino, sino elección, que acciones validan que valores no son declarados, sino demostrados, y que dignidad humana es sagrada sin negociar cuando respeto demanda ser proporcionado sin importar apariencia, que proyectamos sin juzgar apropiadamente final.